Buenas noches, queridos hermanos. Mi nombre es Soledad Guamán, pertenezco a la Renovación Carismática Católica, al Grupo Fuente de Vida. Queridos hermanos, el Espíritu de Dios nos ha tenido conectados porque Él es tan grande con hermana Teresita. Justo lo que hermana Teresita dijo es mi testimonio de esta noche. El pecado tiene muchas consecuencias, como dijo hermana Teresita. Muchas veces yo escuchaba la palabra adulterio, pero para mí era muy fuerte escuchar, tal vez nunca me iba a topar a mí el adulterio, pero Dios me hizo pasar por esas tinieblas para saber y reconocer la misericordia de Dios y que Él está vivo y presente. Dios experimentó en mí, me hizo sentir lo que es vivir en el pecado hace 5 años. El pecado es una tentación. Yo pensaba cuando la hermana Teresita decía que del demonio nos pone la tentación, es verdad, pero muchas veces yo pienso que siempre tratamos de culpar al demonio y para estar en el pecado. El pecado, la consecuencia de este pecado grande, de este pecado mortal, me llevó a la depresión, hermanos, a sentir lo que sienten las personas que están en depresión. Una vez conversábamos con una hermana de la Rumiñahui que decía que un joven se había suicidado del colegio Hipatia Cárdenas, atrás en el parque. Y yo decía, ¿por qué será que se suicidó? Si la vida es bella. La vida es bella, sí, pero cuando uno está en depresión, y para comprender a las personas que están en depresión, sentí en mi propio cuerpo, porque el pecado te aleja de Dios, no te deja compartir con los demás. Como dijo hermana Teresita, te da vergüenza de todas las personas, pero Dios es tan grande que envió ángeles a mí para que poder salir de esta depresión. La depresión te lleva a ser como un títere, a ser como no sentir nada, no sentir nada, o sea, no tener sensación de hablar, de reír, de comentar. Como dijo hermana Teresita, vivir una vida y estar muerto. Es la verdad. Muchos pueden creer que el pecado no da consecuencias, sí da en la economía, afecta a la familia y afecta a uno mismo. ¿Por qué? Porque uno se siente mal, se siente ya no hijo de Dios. Recuerdo una vez, hermana Charito me decía que Dios habla con nosotros. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo será que Dios habla? Tal vez solo le habla a hermana Charito. Pero cuando estuve yo en el pecado carnal, yo recuerdo una vez que fui a la misa, porque eso sí no dejaba de ir a la misa, porque siempre sentí esa angustia, esa desesperación cuando estaba en la misa y quería salir, no estar ahí. Pero yo me agarraba de la banca de la iglesia y decía, no, yo de aquí no salgo. Pero ¿saben qué? Dios me habló un día cuando estuve en la misa y me dijo, clarito me dijo, por tus deseos carnales no me recibes. Fue eso ya el comienzo de volver a la gracia de Dios. Pero yo digo, ese momento era un remordimiento que no es lo mismo que arrepentimiento. Remordimiento es, bueno, sí, ese momento sí, ya no lo voy a volver a hacer, pero pasa y volví a lo mismo. Pero Dios quiso de mí el arrepentimiento verdadero, no con tantas palabras, sino confesarme y decirle, Señor, perdóname. Yo recuerdo una noche cuando estuve en mi cuarto, ya cuando tomaba yo medicamentos que ya solamente me sedaban, porque la depresión me llevó a no dormir bastante tiempo. Y yo recuerdo una noche que estaba y le dije al Señor gritando, porque los medicamentos para la depresión son terribles, te ponen peor de lo que estabas. Y le dije, Señor, yo sé el pecado que he cometido, Señor, pero por favor, perdóname.
y sácame de este infierno que ya no quiero seguir viviendo. Y desde ese momento el Señor me escuchó mi arrepentimiento verdadero y comenzó a dar luz a mi vida. Estuve en tratamiento de psiquiatra por un año, porque no podía dormir. ¿Por qué no podía dormir? Porque sentía esa culpa, porque el pecado cada día remordía mi conciencia y mi mente. Hermanos, el pecado es que trae muchas consecuencias. Hermanos, si ustedes están viviendo en cualquier pecado mortal, tienen que confesarse, tienen que volver a Dios, porque el demonio te manipula. Yo conversaba una vez con hermana Charito y con hermana Rosita de Fuente de Vida. Cuando Dios esa noche comenzó a sanar mi vida, comencé a ver esos ángeles que me ayudaron a ir a este psiquiatra para que me pudiera ayudar, para poder seguir adelante y poder dormir, porque no podía dormir por mucho tiempo. Y llegué a una noche que conversaba con los hermanos cuando yo comencé a dar mi testimonio, porque a veces es muy delicado, me parecía a mí, conversar lo que a mí me pasó esa noche, cuando ya comenzó la sanación en mí, cuando Dios me perdonó de verdad, porque mi arrepentimiento era verdadero, no era ya un remordimiento de un ratito y vuelvo a lo mismo. Cuando en ese tiempo pasaba por eso, también tuve muchos consejos, mucha palabra de Dios, de mis servidores, y que doy gracias a Dios, a mis hermanos que estaban en oración. Y hoy, hace ya 5 años, puedo dar este testimonio, porque yo sé todo desde cuando hermana Charito me dijo del testimonio, yo oraba, le decía a Dios, voy a dar el testimonio de lo que me pasó en mi vida, pero a veces había una voz que me decía, no, ¿para qué? ¿Para qué vas a testimoniar? ¿Para qué vas a decir eso? ¿No te da vergüenza? Tal vez antes, cuando recién salí de la depresión, tal vez sí tenía mucha vergüenza, pero hoy no, porque hoy tengo que dar gloria a Dios, porque Él me sanó, me salvó, me hizo volver a ser hija suya, porque yo solita caí en el pecado, pero Él siempre estaba a mi lado. Y como les comento, hermanos, de esa noche ya comencé a tener los tratamientos seguros, porque las pastillas del hospital me volvieron peor de la depresión. Era solo sedantes, que tomaba a las 9 de la noche y a las 7 de la mañana despertaba sin saber qué horas fue la 1 de la mañana, qué horas fue las 2 de la mañana, nada. Dormía a las 9 de la noche y a las 7 de la mañana despertaba tomado ese medicamento, que me hizo peor. Luego tener ese tratamiento, gracias a Dios, el trabajo de mis hijas, que Dios mismo ha proveído, y el dinero, pudieron ellas llevarme donde el psiquiatra que me ayudó con los medicamentos. Y Dios es tan bueno. Y recuerdo una noche cuando ya comenzó el tratamiento, que pude dormir ya por una noche tranquila. Bueno, no tan tranquila porque el tratamiento fue por un año. Recuerdo una noche que estaba sentada en mi cama y yo les conté esto a mis hijas, ¿no? Y mis hijas me decían, mami, es que tú no podías dormir, es que tú estabas delirando, eso no te ha de haber pasado, mami. Pero yo sé que fue Dios. Y cuando recordaba para dar el testimonio, hermanos, yo sé que Dios fue y me liberó, como dijo hermana Teresita, del demonio que vivía en mí y que vivía en mi casa con el pecado del adulterio. ¿Por qué? Porque el adulterio no afecta solo a una persona, a mí, sino a mi familia. Porque mi familia sufría mucho el verme a mí, que ya no reía, no conversaba. El pecado te llega hasta hacerte mudo para no poder ni rezar ni nada. Esa noche siempre yo anoto las fechas de todas las cosas que me pasan, pero esa noche no recuerdo la fecha, pero era de noche cuando sentí. Yo vivo en un departamento pequeño y es un poquito pequeño allá la sala y mi cuarto está aquí. Y yo recuerdo que esa noche, clarito, yo sentía que el Señor vino
porque desde la parte de la sala, hermana Charito conoce mi casa, venía una luz. Y hoy recuerdo, hoy le veía al buen pastor que yo tengo el cuadrito, le veía y decía sí, él vino con esa luz resplandeciente, con todita esa ropita como en el buen pastor, pero yo la cara no le veía, y con el bastón, 2 ángeles a su lado, y caminó hasta donde yo estaba y me miró en la cama, cogió su bastón y dijo: ya basta con mi hija. Y algo, como yo siempre les digo a mis hijas, algo negro y feísimo salió de la ventana y se fue. Desde ahí comenzó mi recuperación. Desde ahí comencé a ver todas las cosas claras, porque a mí la depresión me iba a llevar a que me encerraran en una clínica mental, y 2 veces traté de suicidarme por la depresión. Pero ¿saben qué, hermanos? Es solamente la culpa del pecado que no te deja volverte a Dios, no te deja. Pero Dios viene a salvarnos, Dios vino a perdonar mis pecados, y sé que hoy Jesús me hizo experimentar esto para tener mucha fe y confianza en el Señor, para saber que Él está vivo, que está caminando con nosotros, que Él derramó hasta la última gota de su sangre por la salvación de cada uno de nosotros, hermanos. Creamos, porque Dios está vivo y resucitado, porque yo lo experimenté, lo escuché, pero yo lo vi también, porque Él está vivo y nos acompaña y nos da la salvación. Y hoy, queridos hermanos, en este seminario de vida en el Espíritu, eso es lo que quiere Dios: salvar su matrimonio, salvar a cada uno de ustedes, para que vean que no es ninguna cosa rara el pecado mortal. Hay el pecado mortal, hermanos, y yo les digo porque yo experimenté, y no lo digo por orgullo ni nada, ni para que me vean, ay pobrecita como sufrió, no, para saber que Dios vive, que Dios perdona, que Dios te salva. Estaba al límite, pero Dios ya no quiso, hasta ahí nomás, para experimentar que Él está vivo y que nos salva. Dios es tan grande, queridos hermanos. Dios está vivo y nos perdona. No lo dudemos, queridos hermanos. No importa el pecado grave que hayas cometido, no importa el pecado que estés llevando en tu mente, confiésate solo con unas pocas palabras y Dios perdona. Dios está listo para perdonar, porque nos ama, porque somos sus hijos preferidos, y siempre nos encuentra y nos abraza para salvarnos, porque Él no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, porque Él es la resurrección, es la paz, es la luz del mundo. Él nos da vida, y vida en abundancia, señores. Queridos hermanos, recuerden siempre el primer día que vinieron al seminario de vida en el Espíritu, porque eso quedará grabado en su mente. Cada vez que ustedes vean su libro de seminario de vida en el Espíritu, ustedes recordarán esa buena noticia, el amor de Dios y el pecado y sus consecuencias, y la salvación que nos da el Señor. Yo recuerdo el primer día que ingresé a la Renovación Carismática Católica en Carcelén. Fue un día miércoles 6 de agosto a las 6 de la tarde del 2008. Desde ahí Dios me ha traído caminando con muchas caídas y me ha vuelto a levantar. Me ha sacado del lodo porque Él me ama, porque Él quiere que siga adelante, queridos hermanos, y no quiere que ni ustedes ni yo nos perdamos en el pecado, y que sigamos creyendo en Él, que es un Dios de amor y de misericordia, y que todo lo que Él hace lo tiene de su mano. Él ya sabe todo lo que va a pasar. También, queridos hermanos, hoy también es para mí una fecha muy importante y siempre la voy a recordar. Hoy es 26 de abril, 3 años de que falleció mi mamacita. Y también mi madre me hizo recordar sobre el pecado, que una vez comenté en Fuente de Vida. Ella tuvo cáncer, y así mismo yo, cuando le cambiaba su ropa, veía cómo el cáncer le atacó todito el cuerpo, todito eso como unas raíces en todo el cuerpo, en la espalda. Así es el pecado, cuando no regresamos a Dios, así nos agarra y no nos quiere soltar. Pero ¿quién es el que rompe las cadenas? ¿Quién es el que nos ayuda? El que
en la cruz para salvarnos y para que estemos siempre con el Espíritu Santo. Yo, hermanos, para mí es una bendición estar aquí dando el testimonio. Hay muchas cosas que decir, pero yo sé que el tiempo es corto. Gracias, queridos hermanos. Recuerde que Dios nos ama, que Dios es un Dios de amor y de misericordia. Nunca lo duden. Ir a la confesión, porque ahí no solo que está el sacerdote, ahí está Dios esperando y te perdona todos los pecados. Y cuando tengamos algún testimonio que decir, no nos callemos. Como sabe decir hermana Doris, si yo no hablo, las piedras hablarán. Gracias, queridos hermanos, y que todo sea para la gloria de Dios. Amén.